El mundo estaba observando, los inversores estaban observando, los gobiernos estaban observando, los analistas en Wall Street, en Londres y en Tokio, todos ellos pegados a sus pantallas. Esperaban claridad, esperaban calma. Lo que obtuvieron en cambio fue un discurso que envió ondas de choque a través de cada mercado financiero del planeta y señaló que el enfrentamiento más peligroso del siglo XXI no está terminando, está escalando. En cuestión de minutos después de que terminara el discurso, billones de dólares fueron borrados de los mercados globales. Los precios del petróleo se dispararon, el oro osciló, y una región que ya estaba al filo de la navaja fue advertida de prepararse para algo peor. Esto es lo que pasó, esto es por qué importa, y esto es lo que casi nadie está explicando claramente. Bienvenido a Daily Reports, donde obtienes cobertura clara, confiable y actualizada de los eventos globales. Para entender por qué este discurso golpeó tan fuerte, primero tienes que entender lo que el mundo esperaba. Durante semanas antes de este momento, hubo señales diplomáticas silenciosas, de que un marco de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán podría estar sobre la mesa. Los mercados estaban valorando una desescalada. Los traders se estaban posicionando para un alivio. Los analistas estaban escribiendo artículos cautelosamente optimistas. La lógica era sencilla. Ambos lados ya habían lanzado sus golpes. Irán había demostrado que podía atacar intereses estadounidenses en toda la región con precisión y escala. Estados Unidos había llevado a cabo sus propias operaciones militares. El daño económico estaba aumentando en todos los lados. Seguramente, el cálculo cambiaría hacia la negociación. Se suponía que el discurso sería ese momento. En cambio, el presidente Donald Trump entregó un mensaje que desafió casi todas las expectativas, y las consecuencias fueron inmediatas, severas y globales. Seamos precisos aquí, porque la precisión importa. Trump no anunció un alto el fuego, no anunció una vía diplomática. Lo que anunció en términos inequívocos fue una amenaza específica, con límite de tiempo y escalatoria dirigida a la República Islámica de Irán. Dentro de las próximas 2 a 3 semanas, dijo, Estados Unidos llevaría a cabo ataques a una escala que la región no ha visto. Los objetivos nombrados no eran solo personal militar. Incluían la infraestructura energética de Irán, instalaciones de generación de energía, refinerías de petróleo, campos de gas natural. El objetivo declarado era golpear la base económica de Irán, cortar las arterias que financian su gobierno y sostienen a su población. También hizo demandas relacionadas con el estrecho de Hormuz, la estrecha vía marítima por la que fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. El mensaje fue claro. O Irán abre el estrecho y permite el libre movimiento del petróleo, o Estados Unidos tomaría acciones unilaterales. Enmarcó todo esto como fortaleza, como apalancamiento, como la conclusión lógica de una campaña que, en sus palabras, ya había logrado sus objetivos. Pero aquí es donde el discurso comenzó a fracturarse bajo sus propias contradicciones y por qué los mercados respondieron como lo hicieron. Los mercados financieros no mienten, procesan la información más rápido que cualquier portavoz gubernamental, más rápido que cualquier comentarista, más rápido que cualquier comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Y en el momento en que concluyó el discurso, los mercados dieron su veredicto. El mercado bursátil estadounidense se desplomó. El Dow, el S&P 500, el Nasdaq, todos ellos cayeron bruscamente. En cuestión de minutos, billones de dólares en riqueza en papel desaparecieron. El daño no se detuvo en las fronteras estadounidenses. Los mercados en Asia siguieron. Hong Kong se desplomó. Shanghái registró pérdidas significativas. Las bolsas europeas, preparándose para la apertura, ya estaban valorando el impacto incluso antes de que se realizara la primera operación del día. Londres, Frankfurt, París, todos apuntando hacia abajo. Los precios del petróleo se dispararon drásticamente, lo que en la superficie podría parecer contradictorio. Si Estados Unidos estaba amenazando a Irán, ¿no debería eso debilitar los precios del petróleo? Pero los mercados entienden la geopolítica. Saben que las amenazas contra la infraestructura energética iraní no bajan el precio del petróleo. Lo aumentan, porque la amenaza de interrupción del suministro es en sí misma una interrupción del suministro. El estrecho de Hormuz suministra petróleo a Europa, a Asia, a redes globales de transporte marítimo que tocan cada economía del planeta. Cualquier escalada en esa región no es una historia regional, es un evento económico global. Los inversores no estaban entrando en pánico porque pensaran que Trump estaba equivocado. Estaban entrando en pánico porque no tenían idea de qué venía después. Y en los mercados, la incertidumbre es lo más caro de todo. Ahora, aquí es donde el análisis estratégico se vuelve esencial.
Porque aquí es donde la narrativa se vuelve complicada, de maneras que la mayoría de las coberturas simplemente no abordan. El discurso de Trump contenía una contradicción fundamental que los gobiernos de toda la Alianza Occidental notaron de inmediato. Por un lado, el discurso afirmaba victoria. El liderazgo del Pentágono había indicado en los días previos que los objetivos estadounidenses en Irán habían sido alcanzados. Altos funcionarios de defensa hablaron de un cambio de régimen, no a través de la conquista militar, sino a través del deterioro de las estructuras de mando militar iraníes y la campaña de presión que se había llevado a cabo durante varios meses. Por otro lado, si los objetivos ya se habían logrado, ¿por qué se estaba anunciando una nueva y mayor escalada? El gobierno de Australia dijo públicamente que no tenía una comprensión clara de cuáles eran realmente los objetivos de Estados Unidos en Irán en esta etapa. Los aliados europeos expresaron una confusión similar. Si ya ganaste, ¿qué te estás preparando para ganar de nuevo? Miembros del Congreso de Estados Unidos, senadores y representantes de ambos lados del espectro político plantearon exactamente esta pregunta públicamente. Señalaron la contradicción directamente. Si el liderazgo estadounidense ya había declarado victoria, ¿por qué se estaban señalando nuevas operaciones militares? Esa pregunta no obtuvo una respuesta clara. Y en la geopolítica, las preguntas sin respuesta tienden a volverse muy costosas. Para entender hacia dónde se dirige este enfrentamiento, tienes que entender la verdadera posición estratégica de Irán, no la versión presentada en los comunicados diplomáticos, sino la que están utilizando los responsables de la toma de decisiones en Irán. Irán controla el estrecho de Hormuz. No necesita cerrarlo para usarlo como apalancamiento. La mera amenaza de interrupción es suficiente para mover los mercados petroleros y generar presión política sobre cada nación que depende de las exportaciones energéticas del Golfo. Irán también tiene su propio suministro de petróleo. No depende de la energía de la manera en que muchos de sus adversarios han asumido. A pesar de años de sanciones, Irán ha construido cadenas de suministro y relaciones comerciales, particularmente con China, que le han permitido exportar petróleo de manera constante y sostener su economía doméstica a un nivel que mantiene el descontento público en un nivel manejable. Eso importa porque una de las suposiciones centrales detrás de la campaña de presión estadounidense era que el dolor económico obligaría a Irán a sentarse a negociar en términos favorables para Washington. Esa suposición no ha demostrado ser correcta. Y aquí está el hecho contraintuitivo que la mayoría de los analistas son reacios a decir claramente. La lista de demandas de Irán no ha crecido. De hecho, se ha reducido. En fases anteriores de esta crisis, los observadores internacionales señalaron una larga lista de condiciones impuestas a Irán relacionadas con sus actividades militares, sus relaciones con grupos aliados en la región, su programa nuclear. Ahora, la demanda central declarada de Irán se ha simplificado a un solo tema: el estrecho de Hormuz, la arteria económica que, si se reabre completamente, se traduciría en cientos de miles de millones de dólares en ingresos energéticos para Irán anualmente. Esa simplificación de demandas no es debilidad, es claridad estratégica. Irán está diciendo: denos margen económico para respirar y podemos hablar. Continúen la campaña de presión y continuaremos escalando. Esa es una posición de apalancamiento, no de desesperación. Veamos lo que Irán ha hecho realmente en este conflicto, porque el panorama es más significativo de lo que los titulares occidentales han transmitido de manera consistente. Las fuerzas iraníes llevaron a cabo un ataque contra infraestructura de Amazon Web Services con base en Bahrein, uno de los ataques más significativos contra infraestructura digital del conflicto. Ese no es un objetivo militar convencional, es un ataque contra el sistema nervioso económico de las operaciones comerciales estadounidenses en la región. Los ataques iraníes también resultaron en la muerte de decenas de soldados. En un incidente específico, las fuerzas iraníes identificaron una concentración de tropas y atacaron el lugar con precisión, matando a 37 personas. Ahora, estos eventos, por significativos que sean, a menudo han sido presentados en la cobertura occidental como incidentes aislados, en lugar de como parte de una campaña estratégica coherente. Pero la doctrina militar iraní ha sido consistente en todo momento. Ha apuntado a infraestructura económica, sistemas digitales y cadenas de suministro militares, en lugar de involucrarse en el tipo de confrontación convencional a gran escala que favorecería abrumadoramente el poder militar de Estados Unidos. Esta es guerra asimétrica a un nivel sofisticado, y ha creado una situación en la que, a pesar del enorme poder militar y económico estadounidense, lograr una victoria clara y declarada es extraordinariamente difícil. Uno de los puntos más importantes en el discurso de Trump, y uno de los menos examinados, se refiere a la capacidad nuclear de Irán. La posición de Estados Unidos ha sido
que Irán no debe adquirir armas nucleares. Punto final. Esa ha sido la línea roja que sucesivas administraciones estadounidenses han trazado. Pero aquí está la pregunta que Washington no ha respondido con claridad. ¿Qué se ha logrado exactamente en ese frente? Al inicio de esta crisis, funcionarios estadounidenses sugirieron que los ataques habían retrasado el programa nuclear de Irán por décadas, que la capacidad de centrifugado había sido degradada, que el cronograma técnico para cualquier proceso de armamentización se había extendido dramáticamente. Pero el último discurso de Trump no desarrolló esa afirmación con claridad. En cambio, introdujo nuevas amenazas y nuevos objetivos, incluyendo la incautación de recursos petroleros iraníes y el despliegue de fuerzas para extraer activos energéticos. Esos objetivos, incautar petróleo iraní, controlar la infraestructura energética, no son objetivos de no proliferación nuclear, son objetivos económicos, lo que plantea una pregunta que los aliados en Europa, Asia y el Medio Oriente en general están haciendo en silencio. ¿Este conflicto se ha desviado de su propósito declarado? ¿Sigue siendo el tema nuclear el principal motor? ¿O se ha convertido en otra cosa? ¿Una lucha por el dominio económico, por la influencia energética, por la reconfiguración regional? Los gobiernos del mundo no tienen una respuesta clara. Esa ambigüedad es en sí misma una fuente de inestabilidad. Mientras los mercados estadounidenses colapsan y los gobiernos occidentales se apresuran a entender los objetivos de Estados Unidos, un actor está observando todo esto con notable compostura: China. Pekín se ha posicionado como el socio económico más confiable de Irán. Las empresas estatales chinas han absorbido exportaciones de petróleo iraní que las sanciones estadounidenses estaban diseñadas para bloquear. La inversión en infraestructura china ha proporcionado a Irán líneas de vida económicas que suavizan el impacto de la presión financiera occidental. Pero la ventaja de China en este momento va más allá del comercio bilateral. Cada semana que Estados Unidos está absorbido en el Medio Oriente, es una semana en la que China no es el foco de la atención estratégica estadounidense. Cada dólar que cuestan las operaciones militares estadounidenses es un dólar que no se invierte en la disuasión en el Pacífico. Cada relación diplomática tensionada por las acciones de Estados Unidos en el Golfo es una relación que China puede cultivar discretamente. Esto no es especulación, esta es la lógica de la competencia entre grandes potencias. China no necesita disparar una sola arma para beneficiarse de este conflicto, solo necesita esperar y comerciar. Y ahora mismo esa estrategia está funcionando. Retrocedamos un momento de las abstracciones geopolíticas y hablemos de lo que esto realmente significa para las personas reales en Estados Unidos. Fondos de pensiones, cuentas 401k, ahorros para la jubilación, todos están expuestos a la volatilidad del mercado bursátil. Cuando los mercados pierden billones de dólares en un día, esas pérdidas no se quedan en el mundo abstracto de las finanzas institucionales, aparecen en los estados de cuenta trimestrales de estadounidenses comunes que pasaron décadas ahorrando para su jubilación. Los precios de la energía afectan todo. Cuando el petróleo sube, los precios de la gasolina le siguen. Cuando suben los precios de la gasolina, aumentan los costos de transporte. Cuando aumentan los costos de transporte, sube el precio de los alimentos, los bienes y los servicios. La inflación, que millones de familias estadounidenses ya han pasado años combatiendo, no baja cuando suben los precios del petróleo, sube. En el Reino Unido se aplican las mismas dinámicas. Gran Bretaña importa energía. Gran Bretaña depende de rutas de envío globales. Una interrupción en los flujos de petróleo del Golfo no se queda en el Golfo. En Canadá, el sector energético es central para la economía, pero también lo es el comercio de exportación, y la volatilidad económica global crea volatilidad en los mercados de exportación canadienses. Estas no son abstracciones lejanas, son decisiones tomadas en Washington que se reflejan en los precios que las familias pagan en la gasolinera, en el supermercado, en sus facturas de energía. Mientras tanto, en la propia región del Golfo, millones de personas viven bajo la amenaza de un conflicto que podría escalar en cualquier momento. Trabajadores del sur de Asia, el sudeste asiático y África, que han construido sus vidas en las economías del Golfo, enfrentan la posibilidad de un colapso económico si la infraestructura energética es atacada y la economía regional se contrae. Este es el costo humano que tiende a perderse en la partida geopolítica. Son personas reales, con familias reales, cuyas vidas dependen de decisiones que se están tomando en Washington, Teherán, Tel Aviv y Pekín. Hay otra historia que se está desarrollando dentro de Estados Unidos que merece atención. Protestas grandes. En los días alrededor de este discurso, millones de estadounidenses salieron a las calles en ciudades de todo el país. No eran un grupo de una sola causa. Algunos protestaban por la dirección del conflicto. Algunos protestaban por las condiciones económicas internas. Algunos protestaban por decisiones políticas específicas en el Medio Oriente.
Pero la escala fue significativa, según algunas estimaciones entre los mayores movimientos de protesta internos en la memoria reciente de Estados Unidos. El discurso de Trump no reconoció esto, no abordó la oposición interna al rumbo actual, no ofreció ningún reconocimiento de que una parte significativa del público estadounidense se siente profundamente incómoda con la dirección de esta confrontación. Esa omisión es en sí misma una señal política. Sugiere una postura de compromiso total con el rumbo actual sin importar los costos políticos internos. Si esa postura es sostenible a medida que se acercan los cálculos políticos de mitad de mandato, mientras los mercados siguen volátiles, mientras los aliados expresan confusión, es la pregunta política central de los próximos meses. Aquí está la pregunta más difícil, y es la que el discurso, pese a toda su intensidad, no logró responder. ¿Cómo se ve realmente el éxito aquí? ¿El programa nuclear de Irán desmantelado permanentemente? ¿Un nuevo gobierno en Teherán que sea favorable a los intereses occidentales? ¿Un estrecho de Hormuz completamente abierto que genere ingresos petroleros que fluyan a través de canales aprobados por Washington? Estos son objetivos muy diferentes, requieren estrategias muy diferentes, tienen cronogramas muy diferentes y algunos de ellos no son alcanzables simultáneamente. Si el objetivo es la no proliferación nuclear, las herramientas más efectivas son inspecciones, acuerdos y marcos de cumplimiento verificados, del tipo que la administración Obama construyó con el acuerdo nuclear de 2015 antes de que fuera desmantelado. Si el objetivo es un cambio de régimen, la historia ofrece una lección clara. El cambio de régimen impuesto externamente en el Medio Oriente tiene un historial que debería hacer reflexionar a cualquier estratega. Irak, Libia. La lección de esas intervenciones no es que el cambio de régimen sea imposible, es que el día después es más difícil que el día mismo, si el objetivo es el control económico sobre los recursos energéticos iraníes. Eso requiere no solo acción militar, sino un marco político sostenible para lo que viene después, y ningún marco de ese tipo ha sido claramente articulado. La ausencia de un objetivo claro y coherente no es solo un problema de comunicación, es un problema estratégico, porque los aliados necesitan entender qué están apoyando, los adversarios necesitan entender qué satisfaría a la otra parte, y el público estadounidense necesita entender cómo se ve la victoria y qué cuesta. En este momento ninguna de esas preguntas ha sido respondida. Esto es lo que sabemos con certeza. Se pronunció un discurso que el mundo esperaba que aportara claridad. En cambio, introdujo nuevas amenazas, nuevos plazos y nuevos objetivos mientras dejaba sin respuesta la pregunta estratégica fundamental. Los mercados respondieron de inmediato y con dureza. La economía global no maneja bien la incertidumbre, y en este momento la incertidumbre es la característica definitoria de este conflicto. Irán no ha indicado ninguna intención de capitular. No se ha movido hacia la mesa de negociaciones en los términos que Washington ha exigido públicamente y ha demostrado repetidamente que está dispuesto y es capaz de llevar a cabo operaciones de represalia significativas en toda la región. El estrecho de Hormuz sigue siendo el mayor punto de influencia económica en este conflicto. Mientras siga en disputa, los mercados energéticos globales seguirán siendo volátiles, y la volatilidad energética es volatilidad económica para Estados Unidos, para el Reino Unido, para Canadá, para cada nación que participa en la economía global. China continúa observando, beneficiándose y esperando. Las próximas semanas determinarán si las amenazas hechas en este discurso resultan en acción militar o si representan el límite de un ultimátum diseñado para obligar a Irán a volver a la mesa de negociaciones. La respuesta a esa pregunta dará forma a los mercados, a los precios de la energía y a las alineaciones geopolíticas durante años. Esto no es especulación. Las decisiones que se están tomando ahora mismo en Washington, en Teherán, en Tel Aviv, en Pekín, ya están reconfigurando el mundo en el que vives. Y la pregunta que vale la pena plantearse es esta. Cuando finalmente se asiente el polvo, ¿quién habrá ganado? ¿Y a qué costo? ¿Crees que el discurso de Trump fue un ultimátum militar genuino o una táctica de negociación diseñada para obligar a Irán a sentarse a la mesa? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Quiero saber qué piensas. Si el estrecho de Hormuz se cierra o se interrumpe por más de 30 días, ¿cómo crees que eso afectaría la economía de tu país, los precios de la gasolina, tu costo de vida, tu trabajo? Hablemos de ello. Si te gustó este video, asegúrate de dar like, comentar y suscribirte al canal. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Cuídense mucho y gracias por ver.